Mi nombre es Dulce Renata García Mesa y hoy les vengo a hablar sobre el genocidio hindú bengalí. Como anteriormente mencioné, en esta presentación voy a hablar sobre el genocidio bengalí ocurrido en 1971 durante la Guerra de Liberación de Bangladesh. Este genocidio fue llevado a cabo principalmente por el ejército pakistán occidental y milicias locales pro-pakistaníes contra la población bengalí que vivía en Pakistán Oriental, lo que conocemos como Bangladesh. El conflicto comenzó el 25 de marzo de 1971, cuando el gobierno pakistaní lanzó una operación militar llamada Operación Searchlight. El objetivo era reprimir el movimiento independentista bengalí que buscaba separarse de Pakistán. Durante aproximadamente 9 meses, el ejército pakistaní llevó a cabo asesinatos masivos, persecución política y violencia sexual sistemática contra la población civil. Se estima que entre 300.000 y 3 millones de personas murieron y entre 200.000 y 400.000 mujeres fueron víctimas de violación. Este caso es importante analizar porque muestra cómo diferentes tipos de violencia pueden interactuar durante un conflicto armado y cómo la comunidad internacional interviene posteriormente para intentar construir la paz. Para entender por qué ocurrió este genocidio, primero tenemos que entender el contexto histórico. Antes de 1971, Pakistán estaba dividido en dos territorios separados geográficamente, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que actualmente es Bangladesh. Aunque la mayoría de la población vivía en Pakistán Oriental, el poder político, económico y militar estaba concentrado en Pakistán Occidental. Esto generó una fuerte desigualdad entre ambas regiones. Los bengalíes enfrentaban discriminación política, poca representación en el gobierno y desigualdad económica. Además, existían tensiones culturales y lingüísticas porque los bengalíes tenían una identidad cultural diferente. Estas desigualdades provocaron que creciera un movimiento independentista que buscaba mayor autonomía o incluso la independencia total de Pakistán. El genocidio de Bangladesh puede considerarse una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, ya que esta provocó la descolonización del Imperio Británico y la creación de Pakistán como Estado dividido. Esta estructura desigual generó tensiones que finalmente llevaron al conflicto y al genocidio de 1971. Para analizar este conflicto, utilizamos la teoría de los tres tipos de violencia propuesta por Johan Galtung. El primer tipo es la violencia directa, que es el daño físico-psicológico causado por un actor. Es la forma más visible de violencia. En el genocidio bengalí, esta violencia se manifestó en asesinatos masivos, torturas, violaciones sistemáticas y ataques contra civiles. Por ejemplo, durante la operación Searchlight se atacaron universidades y barrios donde vivían civiles bengalíes. El segundo tipo es la violencia estructural, que se refiere a las desigualdades dentro de sistemas políticos, sociales o económicos. En este caso se puede observar en la discriminación política contra los bengalíes, la falta de representación en el gobierno y la desigualdad económica entre Pakistán Oriental y Occidental. El tercer tipo de violencia es la cultural, que son ideas o creencias que justifican la violencia. Durante el genocidio, algunos líderes políticos y religiosos promovieron la idea de que los bengalíes independentistas eran enemigos del Estado o incluso no musulmanes. Esto permitió justificar la violencia contra ellos y en algunos casos incluso se llegó a declarar que las mujeres bengalíes podrían ser tratadas como premios de guerra. Durante el genocidio también se violaron varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3 establece el derecho a la vida, libertad y seguridad. Este derecho fue violado debido a los asesinatos masivos cometidos por el ejército pakistaní contra la población civil. El artículo 5 prohíbe la tortura y los tratos crueles o degradantes. Durante el conflicto, muchas personas fueron torturadas y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual sistemática. La violencia sexual en este contexto no ocurrió de forma aislada, sino que fue utilizada como una estrategia organizada de guerra para humillar y destruir comunidades. El artículo 9 establece que nadie debe ser arrestado o detenido arbitrariamente. Sin embargo, durante la represión militar, miles de intelectuales, estudiantes y líderes políticos bengalíes fueron arrestados sin procesos legales. Finalmente, el artículo 18 protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho fue violado, especialmente contra la minoría hindú bengalí, que fue perseguida y atacada por su identidad religiosa. Durante el conflicto también hubo intervenciones internacionales. India intervino militarmente en diciembre de 1971 para apoyar el movimiento independentista bengalí. Esta intervención fue clave porque aceleró el final de la guerra y permitió la creación del Estado independiente de Bangladesh. Desde la perspectiva de la construcción de paz, esta acción puede clasificarse principalmente como establecimiento de la paz, ya que buscaba terminar las hostilidades militares entre las partes. Sin embargo, este tipo de violencia suele producir principalmente paz negativa. La paz negativa se refiere a la ausencia de violencia directa, pero sin resolver necesariamente las causas profundas del conflicto. En este caso, la intervención militar detuvo
detuvo la guerra, pero no resolvió completamente las desigualdades estructurales ni las tensiones políticas que ya existían. Además de las acciones militares, organizaciones internacionales también proporcionaron ayuda humanitaria. Una de las más importantes fue el Comité Internacional de la Cruz Roja, que brindó asistencia médica, medicamentos y apoyo a millones de refugiados y desplazados por la guerra. Estas acciones pueden considerarse parte del mantenimiento de paz, ya que su objetivo principal fue reducir el sufrimiento inmediato de la población civil afectada por el conflicto. Mientras que la intervención militar buscó detener la violencia directa, la ayuda humanitaria se enfocó en apoyar a las víctimas y atender las consecuencias del conflicto. No tenemos los motivos de India, como toda nación tiene sus propios motivos, y aquí tenemos tres: lograr una igualdad de poder en Pakistán, evitar la continuación de migración a su país y evitar un segundo holocausto. Después del conflicto, se llevaron a cabo diferentes acciones que contribuyeron a la construcción de paz. Uno de los pasos más importantes fue el reconocimiento internacional de Bangladesh como Estado independiente. Con el tiempo, numerosos países reconocieron oficialmente al nuevo Estado, y Bangladesh fue admitido en la Organización de las Naciones Unidas en 1974. Este reconocimiento internacional fortaleció la legitimidad del nuevo gobierno y facilitó su integración a la comunidad internacional. Estas acciones se relacionan más con la paz positiva, ya que implican a fortalecimiento de instituciones políticas y la creación de condiciones más estables para evitar futuros conflictos. Finalmente, podemos evaluar las soluciones aplicadas durante el conflicto. La intervención militar de India fue eficaz para detener la violencia directa y acelerar el fin de la guerra, lo que permitió la independencia de Bangladesh. Sin embargo, esa solución no abordó completamente las causas estructurales del conflicto, como las desigualdades económicas y políticas que existían anteriormente. Por esta razón, en el eje de cambio estructural se puede evaluar con una puntuación de 2 sobre 5. En el eje de impacto humanitario, la puntuación puede ser 3 sobre 5, ya que la intervención ayudó a detener el genocidio y permitió la asistencia humanitaria, pero también generó muchas adiciones y tensiones regionales. Por otro lado, la ayuda humanitaria de la Cruz Roja contribuyó a reducir el sufrimiento de la población civil. En conjunto, ambas intervenciones se complementan. Una ayudó a detener la violencia militar y la otra ayudó a atender las consecuencias humanitarias del conflicto. Después de contrastar mi investigación con la IA y que ella me diera su retroalimentación sobre mi puntuación del eje Y mayor bien y el eje de las X solución del problema de raíz, me di cuenta que no estaba de acuerdo con ella, ya que ella me estaba diciendo que mi puntuación en el eje de las X era demasiado alta, porque la intervención militar de India en 1971 se centró casi exclusivamente en derrotar al ejército pakistaní y asegurar la independencia de Bangladesh. Sin embargo, no abordó directamente los factores estructurales que contribuyeron al conflicto, y es verdad, está en lo correcto respecto a esa información. Y si sería correcto la puntuación de un punto, si solo esa intervención tuviera el problema. Sin embargo, al meterse también la Cruz Roja Internacional y apoyar a los afectados después del genocidio con medicamentos, alimentos y hogar, a mi parecer esas acciones suman otro punto en mi eje.